Muy buenos días, estudiantes. En esta mañana abordaremos el tema del divorcio. El objetivo de que estudiemos este tema es que el estudiante conozca los aspectos relativos al proceso de divorcio, sus causas, efectos y la compensación, y que el educando logre identificar los impedimentos absolutos y relativos para contraer matrimonio, que pueden ser causa de nulidad del matrimonio. Vamos a hacer una introducción. Los temas que a continuación veremos serán los relacionados a la disolución del matrimonio, que está en el articulado de la ley 870, que es nuestro código de familia. Los artículos van desde el 137 al 184 del código de familia, para que tengamos un conocimiento más amplio sobre el quehacer de este ítem. Avanzando dentro de nuestros temas, veremos lo que es la pensión compensatoria, dentro del mismo articulado expuesto anteriormente. Asimismo, abordaremos el tema de la adopción, que este articulado es del artículo 231 al 259 de nuestra legislación en materia de familia. Es importante conocer los aspectos y procesos que se desarrollan en Nicaragua. El título cuarto de nuestro código de familia El título cuarto de nuestro Código de Familia nos habla sobre la disolución y nulidad del matrimonio. El capítulo primero nos habla de las disposiciones generales y reglas comunes al divorcio. Y más específicamente en el artículo 137 nos dice que el matrimonio en su artículo 137 nos habla de que el matrimonio se disuelve por 4 razones. 1. Por sentencia firme que declare la nulidad del matrimonio, por mutuo consentimiento, por voluntad de uno de los cónyuges y por muerte de uno de los cónyuges. El artículo 138 nos habla que del pronunciamiento que no gozan de fuerza de cosa juzgada material, es decir, los pronunciamientos en las sentencias de divorcio sobre el cuidado, crianza de los hijos e hijas, que sean niños o niñas adolescentes, personas declaradas judicialmente incapaces, la autoridad parental, pensiones alimenticias y personas compensatorias, no causan estado. Estas pretensiones en cualquier proceso en que fueren solicitadas pueden ser modificadas cuando varíen la condición y las circunstancias por las cuales se otorgó el derecho. Estamos hablando de que lo que es se refiere al cuidado y crianza de los hijos, ¿verdad? Esto no es cosa juzgada. Usted puede impugnar esa acción nuevamente y volverse a abrir el juicio. En el artículo 139 nos habla sobre los efectos de la sentencia de disolución del vínculo matrimonial y nos dice que el vínculo quedará disuelto con la sentencia de primera instancia y no respondiente, dice, de instancia correspondiente, y los otros puntos de la sentencia podrán ser recurribles de apelación. ¿Qué quiere decir esto? Que la sentencia de primera instancia no puede ser apelada. Una vez que usted introduce la solicitud de divorcio, va a quedar divorciado una vez que el juez dicte sentencia. Sobre los otros puntos sí se puede apelar, como es distribución de bienes, cuidado y crianza de los menores, guardia y tutela de los menores, pensión alimenticia. Todo puede tener apelación menos el hecho de disolver el vínculo matrimonial. El artículo 140 nos habla sobre el mérito ejecutivo de la sentencia. La certificación de la sentencia firme servirá de suficiente título ejecutivo para hacer efectivas las obligaciones que de ella se deriven. El artículo 141 habla de la inscripción registral. Las sentencias que declaren la disolución del vínculo matrimonial deben inscribirse en el registro del estado civil de las personas,
al margen del acta matrimonial, así como en los registros competentes si fuera el caso. Ahora, el artículo 142 nos habla sobre el replanteamiento del asunto, es decir, en los casos de desistimiento o reconciliación, porque usted puede desistir de la demanda o reconciliarse con la otra persona, entonces el solicitante no podrá intentar nuevamente disolver el vínculo matrimonial sino después que haya pasado un año, contado a partir de la fecha del desistimiento o la reconciliación. El artículo 143 nos habla de la distribución de bienes en común. Para la distribución de los bienes en común y los que los cónyuges no hubiesen alcanzado acuerdo, el juez o jueza decidirá a quién corresponden los dichos bienes, atendiendo el régimen económico matrimonial adoptado por los cónyuges. Esto significa, cuando nosotros hablamos de régimen matrimonial, estamos hablando que existen tres tipos de régimen. Usted se puede casar bajo el régimen de comunidad de bienes, bajo el régimen mancomunado o en sociedad. Cuando usted se está casando en el acta matrimonial, el notario tiene la obligación de insertar y de informar bajo qué régimen usted se está casando, para que a la hora de la disolución del matrimonio el juez pueda también apoyarse en ese régimen, ¿verdad? Para ventilar los conflictos entre la pareja. El artículo 144 nos habla del uso, habitación del bien inmueble. Por ejemplo, si existe un solo bien que se está utilizando para vivir, entonces, y el mismo no ha sido declarado como vivienda familiar, entonces el juez lo destinará para uso y habitación de los hijos e hijas que sean niños, adolescentes, personas con discapacidad. El artículo 145 nos habla de las reglas para la distribución de bienes comunes. Cuando se hubiere pactado en las capitulaciones matrimoniales el régimen de bienes comunes para su distribución, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios. Estamos hablando de la distribución de los bienes. ¿Cuáles son los criterios que vamos a tomar en cuenta para poder distribuir estos bienes? Uno, la existencia de que si hay hijos o hijas comunes que sean niños o niños adolescentes, personas declaradas judicialmente incapaces y también personas con discapacidad. Otro punto, ¿a quién le corresponde el cuidado y crianza de los niños? Adolescentes, personas declaradas judicialmente incapaces y personas con discapacidad. Otro punto que hay que ventilar es el aporte y esfuerzo de cada uno de los cónyuges para la adquisición de los bienes comunes, tomando en cuenta los ingresos de los cónyuges y el trabajo del hogar. Otro punto es que si existe un solo inmueble que sea utilizado como vivienda de la familia, todos estos criterios le van a servir al juez para que él pueda hacer la distribución de los bienes. El artículo 146 nos habla de la opción preferencial de compra del bien inmueble. Es decir, si existiera solo un bien que sea utilizado como vivienda y el mismo no ha sido declarado vivienda familiar, entonces el juez lo destinará para uso y habitación de los hijos e hijas que sean niños, adolescentes, personas con discapacidad, teniendo los primeros la opción preferencial de compra sobre el inmueble cuando alcancen la mayoría de edad. Es decir, este bien, si es, ¿verdad? Hay que dividirlo el día de mañana para poderle dar su parte a cada cónyuge. Entonces, cuando los hijos sean mayores de edad, el bien, ¿verdad?, va a ser vendido, pero la primera opción de venta la van a tener los hijos que ahora son mayores de edad. Dicho inmueble no podrá ser enajenado durante el periodo que inicia con el trámite de divorcio hasta que alcancen los hijos la mayoría de edad, salvo que sea en beneficio de los niños y niñas adolescentes. El artículo 147 nos habla de la retención salarial. Estamos hablando que las sentencias dictadas por autoridad competente prestan mérito ejecutivo para hacer efectivas las obligaciones. Es decir, si usted adquirió durante un juicio de alimentos una sentencia en donde lo declaran que usted está obligado a pasar una pensión de alimentos y no la pasa, esa misma sentencia va a servir de título ejecutivo para obligarlo a que usted pague y cumpla con lo que el juez ha ordenado.
Entonces, el empleador está obligado a efectuar y a enterar al demandante, bastando solo la presentación de esta para hacer exigible su cumplimiento. Porque recuerden que la orden de retención salarial llega a la empresa. Entonces, el empleador está obligado a retener. El artículo 148 nos habla de la aplicación para la unión de hecho estable. Entonces, ¿qué significa? Que la relación de hecho estable declarada, ¿verdad? Y el matrimonio vienen siendo lo mismo. Entonces, todo lo dispuesto en el título que rige para la disolución del vínculo matrimonial también se aplica a la unión de hecho estable. El artículo 149 nos habla sobre la nulidad del matrimonio. El matrimonio podrá ser nulo o anulable según las causales que concurran en él. Será nulo cuando concurra alguno de los impedimentos absolutos y anulable cuando se celebre con concurrencia de impedimentos relativos o prohibitivos. Estos impedimentos los podemos encontrar en nuestro Código Civil. Ahí están expresamente establecidos cuáles son los impedimentos prohibitivos, los relativos y los relativos y los absolutos. En todo caso, deberá solicitarse ante el juez competente y se tramitará conforme al proceso especial común que establece el presente código. El artículo 150 nos habla de la nulidad del matrimonio por impedimento absoluto. Ya dice, la nulidad del matrimonio por cualquiera de los impedimentos absolutos puede ser instada por cualquier persona que muestre interés en ella por la Procuraduría Nacional de la Familia o declararse de oficio por autoridad judicial competente. Del mismo modo, se procede en el caso de nulidad proveniente del matrimonio celebrado ante personas que no estén autorizadas para celebrarlo o sin la presencia de dos testigos idóneos. El matrimonio celebrado con estos impedimentos no es convalidable y la acción de nulidad puede ejercitarse en cualquier tiempo. Si no cumple con los requisitos y si cae dentro de las causales de nulidad absoluta, entonces no puede celebrar el matrimonio. El artículo 151 nos habla de la anulabilidad del matrimonio por impedimento relativo. Un impedimento relativo puede ser que usted se casó, que usted es menor de edad y no puede contraer matrimonio. ¿Por qué es relativo? Porque esta situación de minoría de edad, de minoría de edad, va a pasar con el tiempo. Con el tiempo esta persona va a ser mayor de edad, por eso es que el impedimento es relativo. Entonces, la nulidad del matrimonio celebrado ante la existencia de cualquiera de los impedimentos relativos señalados en este código no podrán declararse de oficio ni alegarse más que por las personas o personas que seguidamente se dirá o por sus herederos o representantes legales. Por el contrayente, víctima de violencia, intimidación, miedo grave, y por cualquiera de los cónyuges o por el padre o madre del incapaz por no estar temporalmente en pleno ejercicio de su razón al momento de celebrar el matrimonio. El artículo 152 nos habla de los efectos de la confesión. En los juicios de nulidad de matrimonio no se dará fe a la confesión de las partes sobre la verdad de las causas alegadas. El 153 establece los efectos jurídicos del matrimonio declarado nulo. ¿Qué efectos jurídicos produce un matrimonio declarado nulo? El matrimonio declarado nulo no surtirá efectos jurídicos alguno entre los cónyuges, quedando a salvo los derechos a favor de los hijos e hijas nacidos en el matrimonio dentro de los 300 días posteriores a la declaración del matrimonio nulo. El artículo 154 nos habla sobre el cónyuge de buena fe, pero para el cónyuge de buena fe que actuó de buena fe se le reconocerá el matrimonio nulo, se le reconocerá en ese matrimonio que está nulo efectos patrimoniales. Y se presume que ha actuado de mala fe el cónyuge que en el momento de la formalización del matrimonio tenía conocimiento de una causa de nulidad.
El artículo 154 nos habla sobre el cónyuge de buena fe. Para el cónyuge que actuó de buena fe, se le reconocerán de este matrimonio nulo los efectos patrimoniales. Y se presume que ha actuado de mala fe el cónyuge que en el momento de formalización del matrimonio tenía conocimiento de esa causa de nulidad. El artículo 155 nos habla que dice de los deberes y derechos de una vez declarados nulos el matrimonio. La nulidad del matrimonio no exime al padre y a la madre de los deberes que tengan para con sus hijos e hijas, ni les limita a estos sus derechos. El artículo 156 establece que el cuidado y la crianza de los hijos e hijas nacidos en matrimonio declarado nulo, para la determinación de a quién le corresponde el cuidado y la crianza de los hijos o hijas y el monto de la pensión alimenticia, en un matrimonio declarado nulo se aplicarán las disposiciones previstas a este código para los casos de disolución del vínculo matrimonial por voluntad de una de las partes. Es decir, que aunque el matrimonio fue declarado nulo, surte efecto para determinar el cuidado, crianza de los hijos, hijas, el monto de la pensión, ¿verdad? Y entonces todas estas situaciones van a estar cubiertas, aunque esté declarado nulo este matrimonio. El artículo 157 nos habla, dice, no perjuicio para terceros. ¿Esto qué significa? Que en ningún caso la sentencia que declara la nulidad de este matrimonio perjudicará a terceros. Se dará aviso de ella a la autoridad que celebró el matrimonio y al encargado del registro del estado civil de las personas, para que sea anotado al margen del acta respectiva y se copie en el libro correspondiente. Es decir, este matrimonio declarado nulo también se va a poner una nota al pie del matrimonio de que fue declarado nulo. En el artículo 158 nos habla de las sanciones a las personas autorizadas y a los testigos. Para todos los casos consignados en este código, en cuanto a los impedimentos, ¿verdad?, matrimoniales, los contrayentes y personas que autoricen el matrimonio, así como testigos que hubieran cometido falso testimonio, quedarán sujetos a las sanciones establecidas en el Código Penal. El artículo 159 nos habla del mutuo consentimiento, es decir, los cónyuges pueden disolver el matrimonio por mutuo consentimiento. Para ello presentarán por escrito, personalmente o a través de apoderado especialísimo la correspondiente solicitud ante la autoridad judicial competente, acompañando la documentación que compruebe su estado de casado, certificados de nacimiento de los hijos e hijas si lo hubiere, vivienda familiar, régimen patrimonial adoptado e inventario de los bienes muebles e inmuebles en común, que ellos tengan en común, ¿verdad? Todo esto tiene que estar especificado en la demanda, porque el matrimonio, este divorcio va a ser por mutuo consentimiento. Ahora, asimismo podrán acudir ante notario o ante notaria o notario público con al menos de 10 años de haberse incorporado a la profesión del notario, cuando no tengan en común hijos o hijas que sean niños o niñas adolescentes y personas con discapacidad, ni haber bienes en común. Los notarios y notarios públicos a que se refiere el párrafo anterior deberán tener registrado ante la Corte Suprema un libro de divorcio, de la misma manera como se registra el libro de matrimonio. En caso de haber bienes en común y exista entre los cónyuges mutuo acuerdo en la forma de uso o distribución de los mismos, los notarios públicos pueden disolver el vínculo matrimonial debiendo consignar dicho acuerdo en la escritura pública correspondiente. La disolución del vínculo matrimonial ante notario. Entonces, el notario, al recibir la petición de divorcio por mutuo consentimiento, les advierte a los cónyuges el efecto de su decisión, debiendo cumplir
Los requisitos establecidos en el presente código. Si tuvieran en común hijos e hijas que sean niños o niñas adolescentes, personas con discapacidad o existiera litis respecto a la distribución de los bienes, el notario se abstendrá de autorizar la escritura solicitada, explicándole a los cónyuges o instruyéndoles que solicite a los solicitantes el deber de acudir mejor ante la vía judicial. El artículo 161 establece los requisitos ante notario o notario. Cuando se solicite, por ejemplo, el divorcio ante notario público, tenéis que presentar las cédulas de identidad de los otorgantes, certificado del acta de matrimonio, certificación de que no hay hijos menores de edad y la certificación de que no hay bienes para poder celebrar el divorcio ante notario. El artículo 162 nos habla de la inscripción del testimonio. El testimonio de la escritura de disolución del vínculo matrimonial por mutuo consentimiento que libere el notario deberá inscribirse en el registro del Estado Civil de las personas y el registro público de la propiedad como corresponde. El artículo 163 nos habla de los requisitos ante la autoridad judicial. Cuando el divorcio por mutuo consentimiento se inste ante la autoridad judicial, estamos hablando de que se fue a los juzgados a divorciar, la solicitud debe de expresar, además de los requisitos generales para toda demanda, el acuerdo al que hubiera llegado los cónyuges respecto, es decir, el cuidado y crianza de los hijos, a quien le va a corresponder, el régimen en que se desarrolló en lo sucesivo la relación madre-padre-hijo, la prestación de alimentos, en qué proporción contribuirá cada uno de ellos cuando esta obligación pese sobre ambos y la forma en que se va a garantizar. El monto de la pensión compensatoria para él o el cónyuge que hubiera de recibirla y de forma en que se garantizará. La distribución de los bienes, si existe sociedad, o de los que tengan en común o formen parte del patrimonio familiar. El acuerdo de los cónyuges a que se refiere este artículo no perjudica de ninguna manera a los hijos e hijas quienes a pesar de las estipulaciones conservarán sus derechos a ser alimentados con arreglo a la ley, quedando la autoridad judicial y los respectivos tutores en su caso en la obligación de velar porque lo acordado respecto a los hijos e hijas sea favorable al interés superior de los niños. Igualmente, el acuerdo referido buscará el equilibrio de los derechos patrimoniales y alimentarios de ambos cónyuges. El artículo 164 nos habla sobre la negativa de acuerdo en el divorcio por mutuo consentimiento. Si los cónyuges no hubieran llegado a acuerdo sobre algunos puntos señalado en el artículo anterior, entonces la autoridad judicial resolverá conforme corresponda. Es decir, se fijará pensión compensatoria para él o el cónyuge que esté imposibilitado para trabajar por motivos de enfermedad o cualquier causa similar a juicio de la autoridad judicial. Esta obligación no se otorgará o cesará cuando el cónyuge favorecido haya contraído un nuevo matrimonio. Es decir, no se le va a seguir pasando la pensión compensatoria si el divorciado vuelve a contraer nuevas nupcias, ¿verdad? Y entonces, o establezca una unión de hecho estable, trabaje o llegaré a tener solvencia económica. El artículo 165 nos habla de los documentos que se acompañarán a la demanda. Los cónyuges que intenten por mutuo consentimiento deberán acompañar a la solicitud 1. Certificación del acta de matrimonio, certificación de acta de nacimiento de los hijos o hijas o negativa de que no hay hijos, inventario simple de los bienes y derechos adquiridos durante la vida matrimonial y de la sociedad conyugal si lo hubiere, testimonio de la escritura pública donde conste el acuerdo de capitulaciones matrimoniales. Recuerden que usted perfectamente puede hacer una capitulación prematrimonial antes de casarse, o sea, llegar a algún acuerdo sobre el régimen económico, sobre lo que ustedes consideren, ¿verdad? El artículo 166
nos habla sobre la intervención de la Procuraduría Nacional de la Familia y el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez. Y nos dice que admitida la solicitud al juzgado, la autoridad judicial, atendiendo a la complejidad del asunto y su sana convicción, podrá convocar para la audiencia inicial a la Procuraduría Nacional de la Familia y al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, para que se pronuncien sobre los términos del acuerdo relativo a los niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad o declaradas judicialmente incapaces si lo quieren. El artículo 167 nos habla de la intervención de los niños o niñas adolescentes. Entonces, de oficio o a petición de la Procuraduría, ¿verdad? O del Ministerio de la Familia, se oirá a los niños o niñas en la audiencia si tuvieran suficientes elementos de juicio, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez. Todo previo dictamen de especialistas que declare la objeción a la intervención del niño o niña adolescente, obedeciendo al interés superior del niño, niña o niña adolescente. El artículo 168 nos habla sobre la intervención de la autoridad judicial. La autoridad judicial va a verificar que en el acuerdo presentado se garanticen de manera integral los derechos de los niños o niñas adolescentes, personas con discapacidad o declaradas judicialmente incapaces, y si la distribución de los derechos patrimoniales y alimentarios a favor de los solicitantes se ha realizado equitativamente, considerando los derechos de la parte más vulnerable. Si la autoridad judicial no aprobase en todo o en parte el acuerdo propuesto, citará a las partes para audiencia de vista en la causa en que se proponga y discuta el nuevo acuerdo, limitado a los puntos en que no haya sido aprobado. Presentada la propuesta, entonces la autoridad judicial dictará sentencia resolviendo lo procedente. El artículo 169 nos habla del recurso contra la sentencia que disuelve el vínculo matrimonial. Y dice, la sentencia que declare un derecho que se aparta de los términos del acuerdo propuesto por los cónyuges puede ser recurrida de apelación por cualquiera de las partes. El recurso suspenderá su ejecución y el recurso no puede versar sobre la disolución del vínculo matrimonial. La sentencia que apruebe en su totalidad la propuesta del acuerdo solo podrá ser recurrida por la Procuraduría Nacional de la Familia, el Ministerio de la Familia, en interés de los hijos e hijas que sean niños, adolescentes, personas con discapacidad o declarados judicialmente incapaces. El artículo 170 nos habla de las circunstancias en que se prescinde de la audiencia de vista de la causa en el divorcio por mutuo consentimiento. Recuerden que la audiencia de vista es en donde se presentan las pruebas. Entonces, demostrando que los cónyuges solicitantes no tienen en común hijos o hijas que sean niños o niñas adolescentes, personas con discapacidad declarados judicialmente incapaces, bienes comunes ni derecho a los alimentos entre sí, la autoridad judicial declarará disuelto el vínculo matrimonial en la audiencia inicial, sin dar trámite a la audiencia de vista. Perfecto. Bien. El artículo 171 nos habla del divorcio por voluntad de una de las partes. La demanda de disolución del vínculo del matrimonio por voluntad de una de las partes dice que el cónyuge que intente disolver su matrimonio presentará por escrito personalmente o por apoderado especialísimo la demanda en duplicado ante la autoridad judicial competente. Entonces, este divorcio por voluntad de una de las partes, vamos a ver la acumulación originaria de pretensiones. Cuando exista en común hijos o hijas que sean niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad o declarados judicialmente incapaces, deben acumularse a la pretensión principal de disolución del vínculo matrimonial las pretensiones de alimento, tutela, cuidado, crianza de los hijos, hijas, las regulaciones, suspensión o privación de la autoridad parental, distribución de los bienes comunes y las demás relativas a derechos u obligaciones de los cónyuges entre sí o de estos con sus hijos e hijas o del régimen económico que pueda resultar afectadas como consecuencia del inicio del proceso.
El artículo 173 nos habla de las pretensiones en proceso independiente. Las pretensiones acumulables referidas en el artículo anterior podrán ser intentadas en juicio autónomo e independiente al divorcio. Es decir, usted puede hacer un juicio de divorcio y después puede hacer un juicio de alimentos, un juicio peleando la guardia y tutela de los hijos, independiente, en cuyo caso se sustanciarán por las reglas del proceso especial común que regula el Código de Familia. El artículo 174 establece los requisitos de la solicitud de disolución del vínculo matrimonial por voluntad de una de las partes. La solicitud deberá expresar claramente la voluntad de disolver el vínculo matrimonial sin dar razón alguna para ello. Y si existieren además hijos o hijas comunes que sean niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad o declarados judicialmente incapaces, deberá contener. Estamos hablando de los requisitos de la solicitud para disolver el vínculo matrimonial por voluntad de una de las partes. Entonces, la solicitud tiene que contener, uno, a quién corresponde el cuidado y la crianza de los hijos, niñas o niños, adolescentes, personas con discapacidad declarados judicialmente incapaces. El régimen de comunicación y visita en que se desarrollará en lo sucesivo la relación entre madre, padre e hijo. El monto o porcentaje de la demanda en concepto de prestación de alimentos para los hijos, hijas que sean niños o niñas, adolescentes, personas con discapacidad o declarados judicialmente incapaces en la forma en que se garantizará. El monto y porcentaje de la pensión para el cónyuge que hubiere de recibirla. Estamos hablando de la pensión compensatoria. Y la forma en que se garantizará. La distribución de los bienes conforme al régimen económico patrimonial adoptado. El monto de la pensión alimenticia provisional para los hijos e hijas que sean niños o niñas, adolescentes, personas en discapacidad o declarados judicialmente incapaces, o el cónyuge, en caso que corresponda en tanto no se dicte sentencia definitiva. A la solicitud deberá acompañarse también los siguientes documentos: certificación del acta matrimonial, certificación del acta de nacimiento o negativa de los hijos, independientemente del régimen patrimonial que hubieran adoptado los cónyuges. Deberán también presentar inventario de los bienes y derechos adquiridos antes del matrimonio. Para ese fin y durante la vida matrimonial, si lo hubieran, excepto cuando la adquisición devenga de herencia o donación para uno de los cónyuges, ¿verdad? Recuerden que los bienes que se van a dividir son los que se adquirieron durante la vida matrimonial, pero los bienes que fueron donados, que fueron heredados, ¿verdad? Esos no se van a incluir. También hay que adjuntar el documento de poder especialísimo cuando corresponda, que deberá contener los requisitos generales de toda la demanda y los especiales de la solicitud, que señala el numeral anterior. Además, el nombre y fecha de nacimiento de los hijos, hijas, el mandato de interponer la solicitud de disolución del vínculo matrimonial y las facultades conferidas al apoderado o apoderada para participar en la mediación o conciliación cuando corresponda. El artículo 175 nos habla de las medidas cautelares. Recuerden que en esta solicitud de divorcio se pueden solicitar las medidas cautelares. Entonces, en la audiencia inicial, la autoridad judicial, habiendo oído el parecer de las partes, podrá dictar las medidas cautelares que aseguren: 1. La integridad física, psíquica y moral de los cónyuges y sus descendientes. La conservación y el cuidado de los bienes patrimoniales en el estado en que se encuentren al momento de entablar la demanda. Cualquiera de los cónyuges podrá ser nombrado depositario de los mismos, si la autoridad judicial lo estime necesario. Una pensión alimenticia provisional para quienes tengan derecho a recibirla de acuerdo a lo establecido en este código. El arraigo de la persona demandada para el aseguramiento del pago de la obligación alimenticia. Cuando corresponda, dichas medidas se podrán dictar en cualquier etapa. El artículo 176 nos habla del cónyuge con domicilio desconocido. Estamos hablando de que una persona quiere divorciarse de otra que no está en el país o no se sabe dónde vive. Si la o el cónyuge demandado estuviera ausente y se ignora su paradero,
Presentada la solicitud de disolución del vínculo matrimonial, la autoridad judicial lo citará por edicto por 3 días consecutivos. Transcurrido este plazo, la autoridad judicial le nombrará un representante para el proceso, quien será un defensor público. Hablemos ahora de la pensión compensatoria. El artículo 177 habla de que la autoridad judicial podrá ordenar también una pensión compensatoria sustitutiva de la alimenticia, siempre que no exista repartición de bienes entre los cónyuges o convivientes, a fin de evitar el desequilibrio económico que para uno de los cónyuges puede significar el divorcio en relación con la posición del otro y un empeoramiento de la situación que tenía durante el matrimonio. Para ello, la autoridad judicial tendrá en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias: los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges, la edad y el estado de salud, la certificación profesional y las probabilidades de acceso, la colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles e industriales o profesionales con el otro cónyuge, y la duración del matrimonio y la convivencia conyugal, la pérdida eventual de un derecho de pensión, el caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge, la distribución equitativa de los bienes adquiridos durante el matrimonio y estos estuvieran inscritos de manera unilateral, no poder ejercer una actividad profesional por tener que ocuparse de los hijos e hijas comunes, haber interrumpido su instrucción profesional por razón del matrimonio y desear reanudarla. La pensión compensatoria cesará cuando la o el cónyuge favorecido contraiga nuevo matrimonio, establezca una unión de hecho estable con otra persona o llegare a tener medios económicos para su sustentación. El artículo 180 habla de la disolución de la disolución por fallecimiento o presunción de muerte. El matrimonio se disuelve por fallecimiento de uno de los cónyuges o por la declaración de presunción de muerte de uno de ellos, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 7 de la guarda definitiva del ausente del título primero, libro primero. La muerte de uno de los cónyuges extingue el vínculo matrimonial. Desde el momento en que tiene lugar la defunción, la muerte presunta de uno de los cónyuges disuelve el matrimonio desde la fecha en que la declaración judicial queda firme e inscrita en el registro del Estado Civil de las personas. El artículo 181. Efectos de la presunción de muerte. Ejecutoriada la sentencia de presunción de muerte e inscrita en el registro del Estado Civil de las personas, el matrimonio de la persona ausente queda definitiva e irrevocablemente disuelto y da lugar a la sucesión por causa de muerte. El artículo 182 nos habla de la extinción de la relación madre, padre e hijo e hijas por presunción de muerte. El o la cónyuge que tuviera el cuidado y la crianza de los hijos e hijas que fuere declarado presuntamente fallecido, se extinguirá la relación madre, padre e hijo en cuanto a los demás efectos patrimoniales de la declaratoria de presunción de muerte y se regirá por las disposiciones del Código Civil. El artículo 183 nos habla de la reaparición del cónyuge ausente. Imagínense que aparece el cónyuge después de tanto tiempo. Si la o el cónyuge ausente aparecieren, o aún sin aparecer se prueba su existencia, no será afectado por este hecho la validez de un nuevo matrimonio contraído, después de ejecutoriada e inscrita la sentencia de presunción de muerte en el registro del Estado Civil de las personas por quien fue cónyuge del ausente. Es decir, si te divorciaste, quedas divorciado. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo por hoy. Estamos hablando de el divorcio. Muy buenos días.